virtual. Nos acompañan esta mañana tres personas que van a constituir el panel. Un momento, no me oigo. Que van a constituir el panel de expertos, pero al mismo tiempo de personas muy vinculadas a lo que es la creación del mundo virtual del que vamos a hablar hoy. En primer lugar tenemos al inspector jefe Carlos Villarreal. Es el secretario general de la Comisaría de Cartagena, pero durante muchos años ha sido el jefe del grupo de delitos tecnológicos de la policía aquí en Cartagena. Y es un experto en un aspecto fundamental en este caso, como es la investigación del delito en Internet. A continuación tenemos a José Manuel Teira. Le pedimos perdón porque le hemos puesto Juan Manuel, le hemos cambiado de nombre, pero esa es su segunda personalidad. José Manuel Teira es ingeniero de telecomunicaciones, ha sido delegado de alumnos, es uno de los creadores de la LAN Party 3.0, de la que hablaremos esta mañana porque es una iniciativa muy interesante. Y José Manuel, actor. ¿Cómo se compatibiliza eso de ser actor con ser ingeniero en telecomunicaciones? ¿Cómo se...? ¿Hace falta el micro o si no, y la voz? Porque... ¿Se oye bien si utilizamos, ¿Se oye? el micro? Vale. No, pero por eso es cuestión de la cámara de vídeo, por favor, vale, por micro vale. mejor. Ok. ¿Sí? ¿Sí? No. No. Ahí, ahora. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. Pues, a ver, yo siempre he tenido inquietud artística, entonces, de hecho, yo empecé a actuar hasta hace muy poquito. Pero yo escribía, yo pintaba, entonces, bueno, pues al final unas cosas llevan a otras. Y de hecho, no es que sea incompatible, porque incluso la parte técnica detrás del escenario y demás, pues esos conocimientos técnicos y demás pues también me dan cierta habilidad. Así que bueno, no es incompatible, ¿no?, tener esas dos identidades, como tú decías. Javier Soria, admisión no funciona. Javier Soria, experto en seguridad, detective privado, investigador, perito informático, un currículum absolutamente impresionante. Además le tenemos que agradecer especialmente su presencia aquí, porque a las 5 de la tarde tiene que estar en Vigo dando otra conferencia. Así que vamos a empezar con él, porque a la 1 tendrá que irse sin falta, coger un avión a Madrid y de ahí a Vigo. Javier, ¿qué es un hacker? ¿Qué es un cracker? ¿Qué es un perito informático? ¿Qué es un experto en seguridad vinculado a la informática del mundo de Internet? ¿Tiene que estar la luz de efecto? Sí. ¿Funciona? Bueno, Lo primero, ¿qué es un hacker? ¿Qué pensáis que es un hacker? ¿Es el malo que está detrás del ordenador cometiendo delitos? Veo caras de sí, de no. ¿Qué es? ¿El qué? Tiene que estar el micro más pegado. ¿El micro más pegado? Venga, sí, pues vamos a ver, sí, no pasa nada. Pues hombre, comentaros que al final un hacker no es un delincuente, un hacker simplemente es una persona que le gusta demasiado algo. Digamos casi que tiene un trastorno obsesivo compulsivo por un tema. Por ejemplo, que estábamos aquí hablando... Luego te haces una foto conmigo. Sí, sí. Que tiene un trastorno sobre un tema. Es decir, le gustan mucho los cómics, trabaja en una tienda de cómics y al salir de su trabajo sigue leyendo cómics. ¿Eso me está cometiendo algún delito? No. Pues ese tío es un hacker de los cómics. Por ejemplo, hablábamos de Picasso. ¿Picasso qué hizo? Pintó como todos los demás artistas hasta su época, investigó, hizo un montón de cosas que yo personalmente no entiendo, pero ese fue un hacker de la pintura. Por ejemplo, las personas de Fórmula 1 que investigan sobre los túneles de viento, nuevos combustibles, esos son hackers. Están investigando en su tiempo libre sobre cosas que a veces trabajan. O sea, al final, un hacker no es una mala persona, ni que comete delitos ni nada, es simplemente una persona que le gusta algo hasta un extremo absurdo. ¿Vale? Es un cracker. Un cracker, sin embargo, sí ya tiene unas connotaciones un poco más peyorativas. Porque ¿qué es lo que hace un cracker? Rompe software que vale dinero para que otros se aprovechen de él y lo usen sin pagar. Eso es un cracker. Ese es un delincuente. Ese sí, obviamente está haciendo perder dinero a la empresa. Pero ese no tiene por qué ser un hacker. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es un perito forense, un analista forense?
cuando se comete algún delito o cuando hay algo raro en una empresa, van los analistas forenses a investigar. A veces son de la policía, a veces son de la Guardia Civil, a veces son personas informáticas o ingenieros de telecom que investigan este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un perito? Un perito al final es un analista forense que va a un juicio. El juez ha determinado que hay que investigar algo, la policía o quien sea, y ellos van a emitir su dictamen. Han hecho una investigación con su informe, van al juez y le cuentan lo que ha ocurrido. Entonces, al final, ¿quién sabe más? ¿Un analista forense, un perito o un hacker? ¿Qué pensáis? ¿El hacker? ¿Por qué? Porque es más friki, ha investigado mucho más, ¿no? A ver, al final, un analista forense es, dentro del mundo de la informática, el que más tiene que saber. Porque tiene que saber como un usuario normal, como un administrador, como un pentester, el que analiza la seguridad de los sistemas y al final averiguar todos los rastros, todos los logs, qué es lo que ha hecho. Entonces el analista forense tiene que estar continuamente formándose y sabiendo de mucho. Exactamente igual que el hacker. El problema es que el hacker lo hace por pasión, por afición, por gusto, y el analista forense lo hace por el trabajo. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los analistas forenses casi son hackers, pero no tienen por qué. Entonces, en teoría, el que hace algo por pasión va a saber más siempre que el que lo hace por fruto. Carlos Villarreal. El precedente de Internet normalmente se desconoce que es un experimento de comunicaciones militares, la red ARPANET, que se crea por el miedo que tiene el Pentágono y el ejército americano de una posible invasión de Estados Unidos por parte de la Unión Soviética. A raíz de eso, posteriormente en la Universidad de Stanford se aprovecha esa experiencia y se crea Internet. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es Internet? Bueno, yo Internet, cuando doy alguna charla donde comento a los chavales, Internet para mí es probablemente la mejor herramienta que hay a día de hoy para informarte, para comunicarte, para la libertad de expresión. Entonces, es pues eso, una herramienta que a día de hoy es fundamental, necesaria y además lo único que va en progresión geométrica su uso. Yo hoy en día no concibo ya nuestra sociedad y la venidera sin Internet. Entonces, pues para mí es probablemente la herramienta de comunicación a día de hoy más importante que hay. Me quedaría con eso. Ya depende, el problema es el uso que hagamos de esa herramienta. Ahí es donde también radica el problema. No sé si... ¿Por qué se la llama la red? ¿Y qué significa la creación de un espacio virtual? Hombre, la red, igual técnicamente quizás están más preparados para contestar esa pregunta. Lo de la red, imagino, porque es como un entramado que al final absolutamente, prácticamente ya el mundo entero está intercomunicado con esa red de ordenadores y al final esa comunicación, si dibujásemos un mapa con líneas, pues al final lo que tendríamos es en un plano pues una malla tremenda que la gente le llama la red. En principio y espacio virtual, pues tampoco tengo yo muy claro, no sé si quizás el espacio virtual, pues si de verdad nunca he parado a pensar. José Manuel, lo curioso de todo este tipo de cosas es que cuando hablamos de la red y del espacio virtual, no necesitamos saber qué es para que haya cambiado nuestras vidas. Y que las haya cambiado además en algo que es fundamental y es en la asunción de múltiples personalidades. Hasta el punto de que una de las ventajas que tuvo la red y en determinados colectivos se santificó esa ventaja era el anonimato. Y en segundo lugar, la dificultad de intervención, sobre todo por parte de los estados. Muchos de los suministradores de servicios en Internet son muy reacios a la intervención de los estados y a la posibilidad de que se controle Internet por parte de cualquier entidad. Sin embargo, en este momento lo que quiero detenerme es en las múltiples personalidades, incidiendo en tu carácter de actor. Háblanos de la creación de personalidades y avatares en Internet, por favor. Pues a ver, en el momento en que se empieza a extender Internet, yo ahora mismo tengo en mente los años 90 cuando la gente se metía en los chats y los canales y demás y utilizaba ese nick, o empezaba a utilizarse un nick para interrelacionarse con otra gente y el día siguiente podías entrar con un nick totalmente diferente a hacer cosas totalmente diferentes. Entonces,
Eso al final creo que ahora mismo ya se lleva a la enésima potencia y hace que haya gente que asuma perfiles que no son ellos mismos y por eso las redes sociales y este tipo de plataformas tienen cada vez más sistemas para verificar la autenticidad y que no digas que eres alguien que no eres. Pero claro, eso va un poco en contra de la ética hacker que decía él antes, ¿no? Porque se me ocurre el ejemplo cuando hablas del control estatal de lo que es el Bitcoin, que es una moneda, bueno, no es una moneda como tal, pero sí que sirve como moneda, pero no tiene un control gubernamental, ni tiene un control de ningún estado ni ninguna entidad, y es pseudoanónimo. O sea, no tienes que estar autenticado bajo tu propia identidad, sino estar autenticado dentro de la plataforma es suficiente para generar una transacción. La transacción es anónima, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en el internet que no se ve, ¿no? En la deep web y demás, pues es posible asumir múltiples o infinitas identidades y el que realmente quiera poder ahondar en eso, pues creo que tiene mucho camino para poder hacerlo. Ya al margen de que sea luego delito, si se hace con fines más delictivos o no. Javier, hemos hablado de la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web y qué son los dominios onion? La Deep Web es toda esa clase de servicios que están por debajo de lo que nosotros normalmente vemos. Es decir, existen un montón de servicios que están cifrados a los cuales no tenemos acceso. Cuando vemos una S en HTTPS, eso forma parte de la Deep Web. Lo que pasa es que dentro de ese conglomerado de cosas que a simple vista no se ven en Internet, existen unos dominios que se llaman .onion, que son unos dominios cifrados, a los cuales a través de un proxy, ¿qué es un proxy? Un ayudante. Tú le dices, por favor, ve a la web tal y me traes algo. Pues a través de esos proxies accedes a esa red. Normalmente se accede a través de la red Tor. Hay un montón de redes de este tipo. ¿Y qué hay ahí? Pues hay riñones, drogas, servicios normales también, pero sobre todo son anónimos. ¿Y quién usa las cosas anónimas? O la gente que no quiere que sepan qué está haciendo, lo cual es una tendencia normal, que los usuarios normales no quieran que sepa nadie lo que hacen, lo cual, como hablábamos antes, no tiene sentido. Si no vas a hacer nada malo, ¿qué más te da? Pero bueno. Los traficantes y ese tipo de gente no demasiado deseable, pues se dedican, mediante el escudo de la privacidad, pues a ejercer sus operaciones. La moneda que estaba diciendo él es el Bitcoin, que es lo que se utiliza en Internet. Actualmente hay más de 500 criptomonedas como esta, lo que pasa es que esa fue la original. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que yo pague a través de dinero del banco y que sean capaces de tracearme o a través de una moneda que en teoría no se puede tracear? Pero sí se puede. Pero, bueno, al final es eso, un montón de servicios que están ocultos y a los cuales todos podemos acceder simplemente a través de un proxy que podemos instalar en nuestro ordenador en 2 minutos. ¿Puede acceder así sin más? Sí, te vas a... pones Red Tor Onion, te bajas el proxy, tienes que configurar un puerto que te ponen con dibujitos cómo hacerlo y en 2 minutos lo configuras y entras en esa web. Es que siempre me llama mucho la atención Es muy fácil, o el sea... acceso a esas webs, a infrared. Lo que pasa es que esos son dominios que duran 5 horas, 6 horas, 7 horas, o sea, alguien pone en su ordenador ese tipo de página web cifrada y dice vendo tarjetas que he robado este miércoles y al jueves ya no está, pero te venden de todo lo que quieras. Lo mismo que antes ibas a la esquina y en el parque tenías 2 o 3 modificaciones, pues ahora es en el ordenador. Y el problema es que no solo puedes acceder tú, sino tus hijos y cualquier persona en el universo. Es relativamente fácil encontrar es relativamente fácil llegar a encontrar un dominio y meterte en una página en la que están vendiendo marihuana o una página en la que puedes contratar un sicario. O sea, sí. Es realmente sencillo. Antes había una página que se llamaba The Silk Road donde te enviaban a casa cualquier cosa. Cualquier cosa, digo, 20 kilos de cocaína, 400 de marihuana y pasaban las aduanas y no había ningún problema. Te llegaba a casa como si fuera un regalo, lo declaraban como regalo. Pues imaginaros si pedís 3 horas. También entiendo que este tipo de páginas, precisamente por eso, también son páginas no seguras, es decir, navegan no seguras. ¿Por qué? Porque efectivamente yo, hacker, malo, cracker, pues al final, ¿dónde voy a estar? Pues donde sé que hay información donde yo puedo obtener resultados, con lo cual es un peligro. Un usuario normal no debe ni acceder ni hacer, porque lo único que al final puede tener un problema. O sea, no son páginas como que la red Tor es para anonimato, trabajar de forma segura, pero realmente
hay cazadores que están esperando, o sea, con lo cual es mejor quedarse en los mundos fáciles, estos de Google sin más. Este tipo de páginas, como dice él, hay un montón de personas que se dedican pues, a hacer el mal, tanto cibercriminalmente como criminales de toda la vida. Hay mucha gente en la red Tor que no tiene ni idea de informática, que lo único que han visto es un nuevo sitio donde vender sus cosas, es decir, ahora lo lamento en internet, pero también hay gente con conocimientos muy avanzados en informática que están a la espera de los incautos que van a intentar comprar cualquier cosa. Y además ahí, ¿qué garantía tienes? Pues envíame 10 bitcoins y te doy 15 pasaportes. Vale, pues ya has visto tú los bitcoins y los pasaportes. Hay de todo. Y dos ejemplos que quería contaros un poco de hackers. ¿Qué es un hacker? Para que tengáis en mente claramente qué es esto. Hace poco descubrieron un fallo en un banco de Bangladesh donde se podían llevar todo el dinero del banco. ¿Y qué es lo que hicieron en lugar de llevarse todo el dinero? Se lo contaron al banco y le dijeron, oye, mira, si haces estas tres cosas, accedes al banco, a las cuentas de todo el mundo y me puedo llevar el dinero. Eso es un hacker. ¿Que metió la mano donde no debía porque nadie le dijo que tenía que mirar la seguridad del banco? Correcto, eso es un delito. Pero avisó al banco e hizo que no perdiera todo su dinero. ¿Entendéis el concepto? A veces no es un concepto de hacker, pero pisan un poco donde no deben, en un terreno pantanoso, pero nunca se llevan el dinero ni hacen nada malo, simplemente avisan. En este caso, imagínate el banco si se hubieran llevado todo el dinero. Carlos, hemos hablado del peligro que tiene la Deep Blue y la creación de un espacio de una cierta impunidad en relación con la red. En primer lugar, ¿cuál es el peligro del delito en Internet? Y en segundo lugar, ¿qué estrategias utiliza la policía y los grupos especializados en delincuencia tecnológica para hacer frente a este fenómeno? Y finalmente, la última creación o la última reforma legislativa que ha habido en ese sentido, y es la creación del agente encubierto virtual. Bien, bueno, el peligro, sí, bueno, policialmente, o sea, nos encontramos, el problema de Internet es, bueno, y a lo mejor nos estamos comunicando y la persona está en otro lugar, en otro país, o sea, hay un problema de supranacionalidad. Investigar, si ya la investigación de por sí es algo difícil, pues en Internet todavía se complica mucho más, porque lo primero es que siempre que trasciende las fronteras, que muchas veces ocurre esto, resulta que es que el autor está en Ucrania, el intermediario en España y la víctima resulta que es belga, con lo cual hay tres países que intervienen en una investigación. Eso lo único que hace complicar, esa es la mayor dificultad que tenemos a día de hoy, ¿no? O sea, porque bueno, los delitos más normales, más caseros, son complicadillos, pero bueno, dentro de lo que cabe en un entorno. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que se hace? Pues normalmente de la policía lo que hacemos es, pues de vez en cuando se hacen convenios, formación, prioritaria la formación, y sobre todo a nivel, al final, político, en Europa, intentar crear una normativa conjunta y homogénea. De hecho, la última, del tercer punto que me has planteado, la última reforma del Código Penal precisamente se basa en acomodar nuestra legislación lo más posible al resto de Europa. Todo parte del año 2001, hay un convenio de la ciberdelincuencia que hubo en Budapest y todavía muchos países, entre los que nos encontramos en España, estábamos un poquito retrasados. Había determinadas conductas que no estaban recogidas penalmente y entonces, bueno, a la hora de investigar siempre es mucho más fácil que un tipo penal esté expresamente recogido que no que la figura quede un poco ambigua, porque a la hora de enjuiciarlo es más complicado. Y ya por último, lo del agente encubierto, a mí me parece, bueno, es cierto que es tan nuevo que a día de hoy, que yo tenga conocimiento, no tenemos casuística. Como concepto y idea, si yo lo extrapolo o lo equiparo al mundo del tráfico de estupefacientes, que es donde más se utiliza esta figura, que es el agente encubierto, es como concepto y idea es fantástico. Es decir, no hay nada mejor que meter a alguien en ese mundo, hacernos pasar por ellos, porque evidentemente uno sabe y conoce cuando aquí no hay, la policía no tiene bola de cristal, se conoce porque hay que estar, y bueno, entonces esa figura es, yo creo que va a ser una herramienta de trabajo importantísima, necesaria y creo que es un acierto. No sé si... José Manuel, hay un libro famoso de Alvin Toffler que habla de la tercera ola, como la vanguardia tecnológica que nos ha llevado hasta este punto. Realmente, en este caso, casi podríamos hablar de cuarta ola con la aparición de la red.
Y los analistas y los visionarios hablan de Internet gratuito y generalizado para todos los habitantes del planeta en el plazo de 25 años. Eso va a suponer, por un lado, la necesidad de formación de especialistas, por ejemplo, en telecomunicaciones, pero al mismo tiempo la generalización de un medio a un público cada vez más ignorante y menos conocedor del mundo técnico y tecnológico de Internet. ¿Cómo se puede compaginar un mundo cada vez más súper tecnificado y al mismo tiempo unos usuarios cada vez peor formados en este campo? Te iba a decir, lo único que se me ocurre es educación, educación y educación. Si es que el problema aquí es que la tecnología y la técnica, en mi opinión, avanzan más rápido de lo que somos capaces de asimilar en la sociedad. Entonces, claro, se da la paradoja que dices de gente que no tiene control de las tecnologías y demás, de niños pequeños que sepan manejar mejor la tecnología que sus propios padres, y claro, al final se da ese fenómeno de supertecnificación, que la única forma de poder asumirla para una sociedad es integrarla en esa sociedad. Yo creo que se entienda que hay que dar esa formación, que hay que dar esa educación, porque efectivamente, al ser algo tan abierto, al ser algo tan potente, un mal uso no solo puede acabar constituyendo un delito, ¿no?, sino que también puede acabar perjudicando a las propias personas en cuestión personal. ¿Existe el peligro de que se cree una clase de analfabetos tecnológicos? Es decir, personas que se han desenganchado de las nuevas tecnologías y en un mundo en el que son cada vez más importantes se queden completamente aislados en la sociedad. Por desgracia, yo creo que eso existe. En cuanto ahora mismo puedes vivir sin tener un ordenador y sin tener un móvil. Cada vez se hace más complicado, cada vez se nos resulta más ajeno, pero pasa. Y es lícito si una persona no quiere estar conectada, que viva desconectado, que no se maneja un ordenador. Lo que pasa es que evidentemente, al ser cada vez más necesario, más imprescindible el uso de la tecnología, pues parece que en una sociedad global sea imposible o muy difícil desarrollar tu trabajo si no puedes conectarte a internet y escribir un documento y mandar un correo electrónico o tener un teléfono móvil. Pero efectivamente eso ya sucede, y es uno de los problemas que tiene la sociedad a la hora de, digamos, integrar la tecnología dentro de ella. En breve volveremos a un fenómeno novedoso en cuanto a la utilización de la tecnología, como son las redes sociales. Pero ahora me gustaría preguntar a Javier en qué consiste la seguridad vinculada a Internet y qué es seguro y qué no es seguro. ¿Cómo, para un usuario de calle, para cualquier persona, cómo podríamos darle una serie de consejos básicos para que pueda desenvolverse de forma segura en Internet? Bueno, ahora te contesto, lo único, añadir un par de cosas a lo que dice él. Facebook y Google tienen dos proyectos para tener Internet en todo el mundo. Unos están desplegando unos satélites alrededor del planeta y otros unos globos aerostáticos para ofrecer Internet a todo el mundo. Sobre lo de personas que no tengan ni idea sobre este mundo, pues como el ejemplo de mi madre y mi padre. O sea, no tienen móvil, no saben conectarse a Internet y no quieren. ¿Y por qué? Porque ellos piensan que somos una generación de idiotas. Porque lo mismo es que ellos sabían un montón de cosas, nosotros lo buscamos todo en Internet. ¿Dónde está la calle? Internet. Ellos se lo sabían todos, se sabían los números de teléfono de todo el mundo. Ahora somos una generación de buscar, no de aprender. Entonces muchas veces hablamos de formación y al final los cursos que yo imparto a mucha gente en la universidad les dan igual, les enseñan las 4 cosas básicas y luego lo que hacen es buscar. Pero bueno, yo creo que los analfabetos ahora básicamente somos nosotros en comparación a nuestros padres. Bueno, lo segundo, seguridad en Internet y consejos básicos. O sea, ¿pensáis de alguna manera que estáis seguros? Pues ya os digo yo que no hay manera de estar seguros de ninguna manera. ¿Tenéis miedo a que os espíe el gobierno? ¿Os están espiando? ¿Tenéis miedo a que la policía sea capaz? Es capaz. Simplemente asumirlo y tener unos conocimientos básicos y unos parámetros sencillos para no volverse un paranoico y para asegurar tu privacidad ante los niños. ¿Por qué digo ante los niños? Cualquier persona con 10, 15 minutos de tiempo libre pone en YouTube cómo hacer el mal y lo tiene. O sea, te tienes que gastar tal cantidad de tiempo y dinero en estar seguro y no lo vas a estar, que realmente merece la pena, entre comillas. O sea, yo solo quiero que cuando lleguéis a casa pongáis cómo conseguir algo gratis, cómo hacer el mal de lo que sea, cómo acceder a un teléfono. Y vais a ver en YouTube un vídeo tutorial, seguramente de un sudamericano, que en 20 minutos te explica cómo se hace. O sea,
Realmente la seguridad hace mucho tiempo que está no muerta, sino que... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Valorar un poco qué es lo que tenemos en casa, poner unas medidas básicas, un firewall. Si sabemos lo que es una máquina virtual, pues poner una máquina virtual para navegar. O sea, 4 cosas sencillas. En el teléfono un antivirus. No instalar cosas que no necesitamos. Y cuando no las necesitamos, quitarla. Si veis un correo del primo de Zamunda, este sudafricano, que no sabíais ni que teníais y que dice que os va a dar 1 millón de euros si le pagáis 5.000, por favor, para eso viene muy bien ser actor, pero ese tipo de ataques de ingeniería social, porque no los creamos, simplemente un poco de cabeza. No darle un teléfono a un niño con 7 años que sabemos que va a hacer de todo menos nada bueno. Gestionar un poco. O sea, al final son cosas muy básicas que todos en el mundo real sabemos, pero cuando llegamos a un ordenador parece que nos volvemos un poco del paleolítico, porque es lo mismo. Lo mismo que le dices a un chaval en su vida real, díselo en el mundo digital. ¿Por qué está publicando hasta cuando va a mear en Facebook? ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Para qué lo publica en Twitter? O sea, ¿qué hacen los malos de seguridad? Pues rastrean las redes sociales de esta persona y saben todo lo que hace. Las fotos, guardan el elemento GPS por dónde va a pasar, pues saben todos los días cuál es su camino al colegio. O sea, un poco de cabeza. ¿Para qué publicas tu vida? Disfrútala. O sea. Carlos, a menudo ha habido una queja generalizada diciendo que Internet y el anonimato dificultaban determinadas actividades de control. Sin embargo, se ha producido un fenómeno paralelo en el que, precisamente vinculado a las redes sociales, de las que hablaremos posteriormente, la gente declara aspectos relativos a su vida con una ligereza absolutamente extraordinaria. Y se da el caso curioso, como ha ocurrido recientemente, por eso lo comento, de una red de atracadores, una organización de atracadores en Murcia, que se fotografiaron en redes sociales con las armas y el efecto de los botines. Afortunadamente. Afortunadamente. Quería referirme a este último fenómeno. ¿Qué oportunidades le da en este momento la red al investigador? Pues efectivamente, bueno, nos puede a veces dificultar la labor y otras veces, como es el caso que ha comentado, y bueno, hay alguno personal que el grupo que llevaba yo, por ejemplo, algo tan sencillo como era un corruptor de menores, se dedicaba a pornografía infantil y demás, y en su perfil, rastreándola, pues resulta que tenía unas fotos del balcón mirando a la playa. En este caso era la Manga del Mar Menor. Afortunadamente yo me conozco bastante la Manga y simplemente la vista del balcón al mar y demás, empezamos a circular. Invierno, no hay casi gente, la altura, esto tiene que ser esta zona, y algo tan sencillo, con la investigación en este caso tan sencilla y amparada en la red, nos permitió pues, coger a este pederasta. Efectivamente, ayuda, hay gente que claro, en su vida la expone, pues, con lo cual hay que intentar pues, coger los datos útiles. Otras veces, pues efectivamente lo que hace la red es justamente al contrario, dificultar tremendamente la investigación y su localización. Que la gente da todos sus datos. Yo siempre decimos, a nivel, usted en internet, o sea, no haga en internet lo que en la vida real no haría. ¿Usted se desnuda en la calle? No, pues en internet usted no se desnude. Usted no, es decir, todas esas cosas que en el mundo real uno no hace, en el mundo virtual no debe hacerlo. Pero el concepto de la gente es justamente al revés. Yo, una persona en la calle, me entra, ¿no? Coloquialmente me entra y empieza a hablar conmigo y yo enseguida estoy mirando a este tío que me está diciendo, curiosamente en el mundo virtual, en internet, alguien se nos conecta y terminamos contándole nuestra vida. Digo, pero si usted en el mundo físico no lo hace, ¿por qué en el mundo? Pues tiene esa cosa de internet de que bajo ese anonimato yo creo que nos soltamos y la gente pues... Y una cosa que me gustaría apuntar es, sobre lo que hablábamos antes de la pregunta, José Manuel, sí que es cierto que muchas víctimas, no todas, pero una parte de las víctimas de delitos relacionados con internet y tal, sí que tienen un perfil igual que es gente introvertida, exceso de horas ante el ordenador, sin amistades, o sea, eso es el padre nuestro, el amén. Eso se da mucho. Por eso el control paternal, si controlas pues mucho mejor, pero yo francamente cuando veo a jóvenes absolutamente todo el día, ordenador, en su habitación,
eso es un peligro. No significa que todo el mundo que esté en esa situación le vaya a pasar algo, pero lo que está claro es que a la mayoría que le pasa algo, previamente está en esa situación. Y por último, como digo yo, el mejor antivirus es lo mismo. Ese no falla. Como dice él, si te ofrecen... O sea, si tú vendes algo, el que vende cobra, nunca paga. En Internet muchas veces el que vende paga. Al final viene a perder una denuncia que dan estafado. José Manuel, existe un cierto estereotipo, incluso ya hemos acuñado la imagen del friki en un sótano a oscuras con varias pantallas de ordenador, descuidado, desgreñado, comiendo comida basura, pero con intensa vida social en Internet. El experimento de las redes sociales, primero, ¿está cambiando las conductas sociales de la gente? Y segundo, la creación de las redes sociales, lejos de favorecer la interrelación entre las personas, nos está volviendo cada vez más aislados, de tal manera que llega un momento en el que hay gente que no es capaz de interactuar si no es a través de redes sociales y aplicaciones. Efectivamente, y esto viene un poco a colisión de lo que decíamos antes. El mal uso de las redes sociales, el mal uso de Internet es el que genera este tipo de conductas. Me remito a lo que decía antes, educación. No educación para usar o sobre cómo utilizar las tecnologías, sino cuándo usarlas, sino de qué manera las tecnologías son una herramienta para tu vida, no son tu vida. Entonces, claro, pasó hace unos años con Twenty cuando explotó y al final acabó muriendo, pero al principio era, oh Dios mío, tienes que tener Twenty, pum, 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 pum. En España fue aquello un auténtico fenómeno de millones de personas de 16, 15, 14 años, o 18 o 20, ¿no? Que pasaban el día conectados. Eso ya venía heredado del Messenger y eso ya venía heredado de antes otras cosas, ¿no? Pero cada vez lo que antes era hablar con tu colega desde tu casa conectado, al final se convierte en has subido las fotos de la fiesta de no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos, tal, y al final la interacción de cierta gente se acaba reduciendo a las redes sociales, y eso es no solo peligroso, o sea, es que al final hace que la gente sea incapaz de relacionarse socialmente de verdad. Y eso es lo que estaba diciendo precisamente Carlos, que si tú no lo haces en la vida real, ¿por qué lo haces en Internet? O sea, no hablamos con el vecino, o sea, tu vecino, no hablas con él y hablas contigo de Uruguay. O sea, claro. Y te cuesta decirle ahora a tu vecino, o sea... Eso es lo que no puede ser. Que quieres conocer a alguien, vale, yo siempre lo digo, puedes utilizar la red como primer contacto y tal, pero queda y tómate una cerveza y habláis, ¿vale? Y dejaros los móviles y dejaros internet, por favor, porque es que pasa eso. De todas maneras, hace no mucho leí un artículo que indica que poco a poco Facebook y demás redes van cada vez teniendo menos uso. O sea, está empezando una caída suavecita del uso por horas de la gente. Ya parece que estamos empezando a que la sociedad entienda que no tiene que estar dando un tracking de su vida en las redes sociales, sino que a lo mejor sube un día las fotos de la fiesta y otro día las fotos del viaje y ya está. O sea, no hace falta que compartas tu vida, que es un poco, yo creo, lo que tenemos que entender, que no viva la gente dentro de la red social, porque al final se convierte en la red antisocial. Y luego... Perdón que interrumpa. Es que yo creo que es la propia sociedad la que nos ha metido ahí. Yo tengo una nieta de 2 años y medio, y una niña normalita, absolutamente, o sea, no es una cosa fuera de serie, es absolutamente normal, que sabe utilizar perfectamente una tablet. Pero es que en el cole, en la guardería, la han enseñado a utilizar la tablet. O sea, ella sabe buscar el capítulo de Peppa Pig que quiere ver. Mientras sea el capítulo de Peppa Pig. Bueno, es que claro, está la edad de Peppa Pig, dentro de nada será otra cosa y dentro de 15 años a saber. Luego, por otro lado, si tú no quieres salir de casa, tú puedes hacer una vida absolutamente normal. Y cuando me refiero a absolutamente normal es, puedes hacer la compra, no solamente del consumo diario, sino de farmacia, puedes tener la visita de un facultativo si tienes algún problema médico, puedes incluso estudiar una carrera, un idioma, lo que quieras, sin abrir la puerta de tu casa. Entonces, eso está convirtiendo también
en pandillas de frikis que dentro de 100 años yo no lo veré, pero me temo que esto va a ser un mundo de frikis que no salgan de casa para nada. A ver, sí que es cierto que todo ese tipo de cosas facilitan mucho la vida, y si tú no quieres o no puedes ir a hacer la compra, que te la traigan a casa, genial. Ahora, lo que decías de la tablet, vuelvo a decir lo mismo, mejor que enseñen a usarla desde el principio y que sepa usarla apropiadamente y en el momento correcto, que luego por libre, que el problema que tiene esta sociedad es que no ha recibido educación, sino que se ha autoeducado ella misma. Entonces, claro, se producen estas desavenencias, ¿no? Pero yo creo, no sé, a lo mejor soy muy confiado, pero creo que la tendencia es a que cada vez esté la cosa más estabilizada y que el que no sale de su casa no salga porque está conectado, sino que si no estuviera conectado tampoco saldría. Luego volveremos sobre lo que es la memoria tecnológica, por ejemplo, asociada al uso de drones, impresoras 3D, y lo que eso puede cambiar nuestra vida físicamente en un futuro inmediato. Pero me quería preguntar a Javier antes de seguir. Hasta ahora hemos hablado generalmente de seguridad vinculada al usuario individual. Sin embargo, hay una seguridad corporativa y las empresas sí que están muy concernidas, en tu caso como analista de seguridad de grandes corporaciones. Podemos hablar de que existe una diferencia entre la seguridad que buscan y que diseñan las grandes corporaciones y la seguridad orientada al usuario. Sí, por supuesto. O sea, las grandes corporaciones tienen todo lo que podéis pensar, firewalls, IDS, medidas de todo tipo. El problema es que muchas veces van contra... O sea, primero reciben el golpe, después compran los servicios, pero ya se han infectado o ya les ha ocurrido algo. Por ejemplo, un banco naranja que dijo que estuvo 2 semanas migrando sus sistemas, pues no, había tenido un ataque de negación de servicios. ¿Qué es eso? Imaginaos un profesor que tiene 2 manos y le dice a sus 500 alumnos, dame todos los exámenes, y pues no tiene manos para cogerlos todos. Pues hubo un ataque de negación de servicio de un agente que usaba esa máscara parecida solicitando peticiones al banco. Las peticiones eran, vamos a registrarnos en el banco como si fuera un cliente nuevo. Se fastidió. O sea, la cuestión es que ellos están concienciados, tienen presupuesto y aún así les atacan porque no llegan a diseñar bien la seguridad, porque no llegan a comprar el último sistema. Pues imaginaros los usuarios. Si ya grandes corporaciones no tienen los sistemas al día y cualquiera, entre comillas, les puede atacar, pues nosotros es lo que os decía antes. Pensar que estáis observados, vigilados y sin seguridad, y tener las medidas básicas para que vuestra tranquilidad sea suficiente, si es que al final no hay más. Las empresas pequeñas es el gran foco, medianas y pymes, donde no tienen nada. Ahora mismo la zapatería de la esquina, la que empieza a vender por internet, esas empresas no tienen absolutamente nada, y son las que cada vez que vamos a una gran empresa les enseñamos y les decimos, mira, ataque básico 1, 2, 3, en esta y esta empresa. Siempre les avisamos antes, porque si no les avisas, es constituye el delito. Pero hacemos las demos bajo la aceptación de la empresa, pero es que es brutal. O sea, el 90% de las pymes y de las medianas empresas... Ahora la delincuencia en los cryptoware, o sea, sí, malware, que los ransomware, todo esto van dirigidos a ese tipo de empresas. Están afectando a todos. Que si correos, que si no sé qué tal, bloquean y, claro. Y luego pago previo y luego muchas veces no pueden ni siquiera... Sí. O Los criptolockers son virus que entran en tu ordenador de cualquier manera, un correo, un USB, lo que sea, y te cifran el disco, entonces ya no puedes acceder a nada. Bueno, lo conoceréis a lo mejor por la palabra encriptar. Encriptar es meter encriptas. Otra vez, en los medios de comunicación nos dicen tonterías. Igual que comandos. Comandos en ordenador, ¿eso qué es? Comando es un grupo militar armado, son mandatos, órdenes. Bueno, la cuestión es que estos virus, que empezaron con el virus de la policía, que todo el mundo estaba en la empresa y decía, ostras, me ha entrado un virus que dicen que he visto porno en el trabajo. Y todos los que lo habían visto en el trabajo, pues llamaban a TI y decían, oye, que se me ha cifrado el disco, no sé qué pasa, no puedo acceder, me dicen que pague dinero para que me den la clave. No era la policía ni era nadie, era pues todos ucranianos, 3 serbios o quien fuera, que habían cifrado el disco. Eso sí que se les llegó a pillar. Claro, pues ese fue el primero. Hay una gama de más de 300 criptovirus que si tú accedes a la página donde no sea, te quedas sin tu ordenador. Y eso afecta tanto a pymes como a tu casa, como a los chavales del colegio, como a las grandes empresas. O sea, esto ahora mismo es el peligro más absurdo que tenemos. Y la mayor parte de la gente paga. Dice, ¿me voy a quedar sin mi negocio de 3 años porque no tengo un backup? Pues yo pago.
pagas y a veces te dan la contraseña, a veces no. Y una pequeña inciso sobre lo que decía la señora. Los frikis actualmente ya no son los que se quedan en su casa, son los que salen a la calle. La realidad aumentada con los videojuegos de los teléfonos está haciendo que toda la gente que se pasaba 10 y 12 horas jugando en su casa se dedica a cazar Pokémon en la calle. Esa va a ser la tendencia. La tendencia ahora es que vas por los parques y ves a 15, 20, 30 personas cazando Pokémon. Y los ves porque todos hacen así con el dedo. O sea, esa es la tendencia. Ahora los frikis no están en casa. Ahora los frikis están en la calle a las 3 con todo el sol cazando Pokémon. Si no, y las familias de amigos que quedan para estar chateando. Eso me pasó a mí hace un par de semanas. Quedé con mis amigos a jugar al póker un sábado por la noche y estaban todos jugando con el móvil. Hasta que me enfadé y dije, ¿pero hemos venido a jugar al póker o que cada uno esté diciendo tonterías en lugar? Hay un póker. Javier, Dime. ¿qué es un troyano y qué es un ordenador zombie? Vale. Imaginaros que os envío una foto que en el caso de los hombres es muy fácil, chica desnuda genial, en el caso de las mujeres chico estupendo, ¿no? Entonces tú lo abres y dices, no se ve nada, ¿qué es esto? Entonces, lo que tú creías que era una foto o que era cualquier cosa, dentro tiene un malware, y ese malware lo que hace es abrir una puerta a tu ordenador para que otra persona desde fuera se conecte. Cuando se conecta, ¿qué puede hacer? Pues depende de lo que el troyano ese le permita, pero normalmente ven todo lo que escribes, hacen screenshot de tu pantalla, activan la cámara, que por eso muchas personas veis que han puesto llanto para la cámara. Es que eso es tan trivial como encender la cámara, o sea, lo único que le digo es no enciendas la luz. Entonces la persona que está en el ordenador no sabe que se ha encendido, pero yo que te he instalado el troyano desde fuera, te estoy viendo. Que a lo mejor no pasa nada, es solo, pues yo que sé, un bolleo, pero que pueden hacer lo que quieran con tu ordenador. ¿Cuál era la otra? Un ordenador zombie. Un ordenador zombie. Los troyanos muchas veces, en lugar de permitir el acceso a todo lo que tú ves, gestionan su red. Entonces, si yo te instalo esto a 50 personas, dirijo a esas personas a que ataquen al banco, lo que os decía antes. Esos ordenadores me pertenecen. Todo lo que vaya a hacer esa persona lo controlo yo. Entonces, imaginaros un vídeo en YouTube. Un vídeo en YouTube. Tengo un micrófono. Un vídeo en YouTube. Está controlado por la CIA. Bueno, me espiaron así. Bueno, luego. Un vídeo en YouTube o algo en Facebook, que todo el mundo lo ve. Vídeos de gatitos. ¿Quién no ha visto un vídeo de gatitos? No. Pues ese vídeo de gatito tiene el vídeo y dentro tiene algo más. Ese troyano que controla tu ordenador y que te convierte en un zombie. Entonces una persona desde su casa dice, estas 50.000 personas que han visto el vídeo de gatito ahora van a atacar al banco. Pues eso se puede contratar en la red Tor. Y diréis, ¿y cuánto vale eso? Vale 1 euro al día. Pero es que, imaginaos que sois muy ratas y no queréis pagar 1 euro al día. Pues te dejan probar las 20 minutos. Te haces una lista de 50 60 en la red Tor y dices, bueno, pues esta. Las vas probando. Y dejas sin servicio tanto a una pequeña empresa, a una corporación o a tu vecino del quinto que no te cae bien. Pero si el zombie te lo metes, se te entera. ¿El qué? Si te has metido el virus ese zombie, no te enteras de nada. No tiene ninguna... O sea, a mí no me repercute cuando utilizo el ordenador. Antiguamente decían que siga muy lento, tal, y ahora va no, cuando es un procesador tan potente hay un punto. Los ordenadores que tenemos ahora son como 100.000 veces mejores que los que llevaron a la luna. Tienes tanta capacidad que es que da igual lo que te instalen, no te vas a dar cuenta. Y diréis, pero tengo antivirus. Bueno, el antivirus es una primera barrera para las cosas conocidas. Si yo lo modifico un poco... Estoy muy tranquila con todos los vídeos de gatitos que he visto. Sí, perdón. Eso tiene algo que ver. El otro día yo recibí de un familiar mío, recibo un email. Lo abro y lo veo que es muy raro. Muy raro. Entonces lo llamo directamente y digo, oye, ¿tú has mandado esto? No. Pues, y vi que había muchísima gente, prácticamente casi toda su dirección. Sí. Él se ha infectado con algo y se ha reenviado. Esos se suelen llamar gusanos. Se infectan en el correo, se replica y se reenvía. Y eso ya se instala ahí y... Normalmente es en el correo. Tendrías que mirar... Si se ejecuta, si no se ejecuta, no. Quiero decir que también habría que quitarle un poco de miedo a la gente porque los ordenadores no se van infectando porque sí. Se van infectando por el mal uso que se hace de ellos. Por aclararlo. O sea, lo principal, si sois usuarios normales y no entráis en sitios muy raros, pues es raro que os ocurra algo. ¿Puede ocurriros? Sí. Pero es más fácil que le ocurra a una persona que está buscando cómo piratear un juego que cómo hacer el mal. Y la curiosidad cuando va de gato, ¿no? O sea, el spam, ay, ¿qué será esto? Todo aquello desconocido. Usted actuó perfectamente como hay que actuar. Y más si es un familiar, me llamo y me quito. Gente, pues, mira, pica, pincha y me voy haciendo eso. Un iPhone, a ver qué te pones aquí, no sé qué. Ante la duda no lo hagas. Puede ser un doyano de publicidad que luego te acribilla la publicidad,
que puede ser al final que el ordenador zombie caiga en crimen organizado, lo que sea, y un phishing, aparezcas tú como que eres el ordenante de la transferencia fraudulenta. Sí, con lo cual la policía, ding, tengo usted aquí, no, si yo... Bueno, Claro. ¿Pero qué es un sitio raro? Un sitio raro. Quiero un videojuego gratis. Entonces, en lugar de pagarlo, busco una página de cracks. Porque es que me han dicho que instalando un programita ya no pago. Busco una manera de hacer no sé qué gratis. Siempre la palabra gratis tiene algo malo. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué un juego que vale 50 euros, este tío se va a aburrir tanto en su casa que me ha hecho un programa para regalármelo a mí? Pues viene con magia, viene con un troyano. Tú tienes el juego gratis, pero esa persona tiene el control de tu ordenador. Entonces, ¿qué vale más? ¿Tus datos o los 50 euros del juego? Hombre. Y mucho vendrás conmigo luego. Yo creo que esto no ha cambiado, es cierto que llevo ya un año. O sea, se sabe que las páginas más visitadas en internet con diferencia años luz es la pornografía. Eso es así. Con lo cual, yo que soy un tío malo, pero prefiero hablar siempre de buenos y malos, soy malo, evidentemente si yo quiero poner mis trampas, no las voy a poner en la página web de Anita del Cuco, que nadie la visita, las voy a poner en páginas donde hay millones de usuarios. Claro. Con lo cual, pornografía igual a riesgo. O sea, pornografía igual a riesgo. O sea, no conozco a nadie que visite eso que no haya tenido problemas con su ordenador. Por cierto, la noticia de esta semana es que los usuarios y las contraseñas de Brazzers han sido publicadas por un hacker. Si alguno tenía cuenta... Bueno, que una página porno muy famosa han publicado todos los usuarios. No, lo mismo los gatitos. Si está en el gatito lo he visto todo bajo. La cuestión es que si buscáis cómo ahorraros dinero en cualquier tontería como un videojuego o como porno o como cualquier otra cosa que sea gratis, pues oferta de no sé qué de televisores en una página china. Ojo, cuidado, si es más que nada un poquito de precaución. Sí, a mi padre le pasaba, el ordenador se ha infectado 100 veces buscando por dónde ver el partido de no sé quién que juega y solamente lo ponen por el Plus o lo ponen por el canal de pago de no sé dónde. Entonces, buscando el proxy chino, pues el proxy chino, ¡pum! Y premium. Y ya por último, asociando a los usuarios con las redes, el problema de un trabajador de una empresa que a su vez tiene una web interna y la posibilidad de que el mal uso de ese trabajador pueda poner en peligro la seguridad de la red de la propia corporación. Y en ese caso, de las políticas de seguridad de las empresas en cuanto al acceso a Internet y el riesgo que tiene, si no tomamos una serie de medidas de seguridad mínimas, el que toda la corporación se pueda ver afectada. ¿Qué podemos decir en torno a eso? Bueno, en las grandes empresas lo que ponen es un proxy de navegación. El mono que decíamos que iba a hacer las cosas por ti, pues el proxy es el que se conecta a Internet. Entonces tiene unas categorías en las cuales tú dices, pues no puedes visitar páginas como Dropbox, donde puedes subir tu información y dejarla en la nube, porque si tú subes la información privada de la empresa, pues le estás dando ventaja a otras empresas o estás fastidiando la tuya. El ejemplo más claro es el de los aviones de quinta generación de China. Estados Unidos y Japón dedicaron más de 10 años y no sé cuántos billones de sus monedas en evolucionar un avión, reactores, invisible al radar, etc. Pues lo sacan los japoneses, a la semana lo sacan los americanos y después lo sacan los chinos. Y dicen, pero si los chinos no tenían este programa, ¿de dónde lo han sacado? Pues habían sacado la información de los japoneses y de los americanos, habían hecho un mix y habían mejorado los dos aviones. Entonces, la conciencia de que la información de una empresa, de un gobierno, es que es lo más importante. Tu empresa vale lo que vale tu información. Si te quitan los clientes y le ofrecen algo más barato, madre mía. Entonces, ¿qué es lo que se pone en las empresas políticas? Que no puedes ver porno, no puedes ver tiendas en las de trabajo, no puedes subir tu información, pero al final todo esto pues tienes el teléfono. Entonces, hay tecnologías que se llaman DLP, Data Loss Prevention, prevención de pérdida de datos, que se instalan para que tú no puedas meter un USB que te has encontrado en la calle, porque eso es otro foco de infección. Yo soy el malo, quiero infectar esta empresa, pues me gasto 200 euros en USBs, instalo un troyano y se lo dejo por el suelo. ¡Anda, un USB gratis! ¡Wow! 8 gigas, va, ¡pum! Lo conectas, parece que está vacío, pero tiene un montón de cosas malas. Entonces te infectan y ya controlan tu empresa. Entonces, aparte de esas tecnologías de Data Loss Prevention, y aparte de eso, lo que hacen es plataformar los equipos, es decir, te dan una imagen en la cual tú no puedes instalar nada, solo puedes
hacer lo que es tu trabajo. Pues que solo envías correos, solo envíes correos. Que intentas instalar algo, pide permiso. Entonces la empresa verifica que esa aplicación es buena y te dan permiso o no. Pero es que sin esas tecnologías básicas estamos bastante bien. Bueno, la verdad es que le preguntaríamos muchísimas más cosas, pero no vamos a usar de su movilidad, sobre todo porque se tiene que ir. Entonces, ya para despedirlo, por favor, un fuerte aplauso para Javier y lo trazamos para ver su postura. Carlos, hay dos modalidades básicas en este momento en relación con Internet y el crimen. Una sería el delito en Internet y otra las nuevas formas delictivas vinculadas a Internet. Estamos hablando de phishing, de negación de servicios, malware. ¿Cómo podemos distinguir un tipo del otro? Entre lo que es la modalidad bueno, quiero decir, a ver si me he hecho la pregunta adecuadamente. Hay determinadas figuras delictivas, y en este caso, en vez de traficar con droga, como hemos puesto el ejemplo antes, en el mundo real, lo utilizamos en el mundo virtual. Sin embargo, ha habido otra serie de delitos que fundamentalmente tienen que ver con la intromisión en equipos informáticos y con determinadas figuras delictivas que son específicas de la creación de Internet. Entonces, por diferenciar un caso de otro y sobre todo explicar cuáles son los nuevos delitos asociados a Internet, como lo que estamos hablando de simulación de páginas, de phishing, de malware. Sí, bueno, están los delitos, digamos, más o menos clásicos, por ejemplo, las estafas, que más o menos antes se hacían en el mundo real, pues en Internet, que al final no deja de ser la compra-venta de objetos. Ahí se produce, digamos que sería un delito clásico, pero llevado al mundo virtual, ¿no? Luego, la aparición de Internet, realmente, ¿qué delitos ha generado, ¿no? Eso sí que ha generado principalmente, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil. Eso quizá es lo peor, es el delito más execrable que hay y el más duro de investigar, y eso sí que lo ha generado. Bueno, antiguamente podían coger a un chaval que era duro y tal, pero aquí la red ha facilitado todo eso, el consumo, el anonimato, el tema del phishing, aunque ahora ha decaído. ¿Qué es el phishing? El phishing sería, digamos, es la estafa bancaria por excelencia. Es decir, aquí se trata, lo que hemos hablado antes, de mi cuenta, me hacen una transferencia sin mi autorización y va a parar a otra cuenta distinta. Entonces, siempre hay un agente que recibe ese dinero mío, que se llaman los buleros, que son los que reciben el dinero, y eso lo sacan de sus cuentas para mandarlo siempre al extranjero, casi siempre son países del este. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simular páginas bancarias de la entidad X, diciendo que quieren mejorar el servicio, que corren a favor del cliente, y es necesario, y ya empezamos a uno de los principios fundamentales de Internet para ser seguro: jamás aportar datos particulares. Entonces te piden, por favor, para mejorar el servicio, que aportemos una serie de datos. Yo aporto mi DNI, mis datos privados, y entonces ellos van a la auténtica página bancaria y con esos datos que yo he facilitado hacen la transferencia y demás. Luego hay otra cosa que sería el farming, que es parecido al phishing, que lo que hacen es modificar la DNS. Es decir, la DNS, cuando yo pongo en mi buscador banco, por ejemplo, Sabadell, realmente lo que hace mi ordenador, que está infectado, es que me redirija a una página que es idéntica al Banco Sabadell. Yo meto mis datos, no puedo operar, pero detrás de esa página realmente el malo está viendo cómo yo tecleo mi número, mi clave. Luego ese malo lo que va a una página verdadera y hace todo el procedimiento. Entonces, pues eso, aparición de delitos, tema de redes sociales, toda suplantación de identidad, creación de perfiles falsos, eso también, tema de descargas con propiedad industrial, todo el tema de descargas, también eso Internet ha facilitado, o sea, la propiedad intelectual del artista que crea algo, pues la verdad es que Internet a veces ayuda y a veces destruye esa capacidad creadora, por lo cual nadie compra, nadie paga y la gente tiene acceso. Y básicamente
sería, jefe, ¿quería algo? Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, todos hemos comprado billetes de avión o a través de Booking o lo que sea. Sí. Hemos metido una serie de datos. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Sí, a ver, lo que acaba de comentar antes Javier. O sea, en condiciones normales, con un antivirus, con una navegación segura en páginas normales, el sollo no existe. Yo nunca tengo que facilitar datos personales salvo que yo lo solicite. Y con unos parámetros y aplicando sentido común. Es decir, si yo vendo algo nunca puedo pagar. El que vende cobra, no paga. Aplicando sentido común, antivirus, una conexión segura. Lo normal es que no pase absolutamente nada. Yo llevo ahí toda mi vida entrando en internet, haciendo uso, y no pasa nada. El riesgo es cuando incumplimos todo este tipo de mínimas medidas de seguridad, que lo que hace que al final tengamos ese problema. Pero bueno, los delitos, básicamente yo quizá eso, el phishing, el farming, todo el tipo de phishing es compra-venta de coches, barcos, etcétera, todo eso relacionado pues, es el engaño habitual y insisto, quizá lo que más ha aflorado es redes sociales y pornografía infantil, que ese es el gran caballo de batalla, ¿no? Más importante para mí. José Manuel, hay un profesor universitario español que es un cierto diccionario que se llama José Piñero, que ha creado la Singularity University, y una de las cosas que decía es que en breve dispondremos de impresoras 3D, de tal manera que prácticamente cualquier cosa que pueda ser creada podrá ser creada utilizando este tipo de impresoras. Estamos hablando de drones, estamos hablando de otras muchísimas ventajas tecnológicas que van a cambiar nuestra vida. Sin embargo, Internet la red tiene un segundo problema y es, entre otras cosas, la deslocalización. En este momento se está dando un fenómeno que es curioso, que es que determinados proveedores de servicios de Internet se constituyen como un nodo. El caso de BlaBlaCar, por ejemplo, de tan rabiosa actualidad. O el caso de determinados profesionales que en una página de Internet lo que hace sencillamente es subastar un determinado servicio al menor precio. Con lo cual, uno de los problemas que se está dando en este caso es que, dado que todo ocurre en tiempo presente, porque en Internet todo es en tiempo presente, esa persona que accede a ese servicio cobra una cantidad muy inferior a la que cobraría en otras condiciones, pero sobre todo no paga impuestos, no tributa, no genera la posibilidad de cobrar una pensión en el futuro. El cambio que está suponiendo Internet tiene ventajas y tiene peligros. Desde el punto de vista de un experto en telecomunicaciones, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? A ver, lo que dices de las impresoras 3D me parece apasionante, porque desde luego yo las he visto funcionar y son un catálogo de oportunidades magnífico, en el sentido de que una impresora cuesta razonablemente poco, una impresora puede fabricar otra impresora, eso es genial porque las piezas de la impresora 3D las puede fabricar una impresora 3D, luego tener una impresora significa poder generar más impresoras. Y con un plano como se hace de una casa o de cualquier prototipo en AutoCAD o cualquier software por el estilo, eso puede generar la figura en cuestión. La figura sea una maqueta, sea una prótesis, sea lo que se quiera. Bien, perfecto, cada cual en su casa puede fabricar lo que le convenga y eso pues cada vez va a más porque los materiales van mejorando. De hecho, hace poco vi una que era de chocolate, que la temperatura hace que muy difícilmente no se derrite y tal, pero al final han encontrado un punto en el cual, porque eso funciona mediante una especie de barrita, ¿no? Entonces, claro, pues el plástico se calienta y va poco a poco dibujando. Genial, pero el chocolate en el momento que se calienta parece que va a fundirse. Entonces, encontraron el punto exacto para poder construir cosas con impresora 3D en chocolate. Todo esto va a más. Va aumentando los materiales, van aumentando los tamaños y van aumentando las posibilidades. Que no son mereces, perdón. Sí, el que en este momento Internet va en contra de la forma de contratar bienes y servicios y que el peligro que se puede tener para el futuro. Sí, a ver,
Yo vuelvo un poco a lo que decía antes, depende de si ese servicio se ofrece de forma legal. BlaBlaCar, en mi opinión, es una plataforma que permite que particulares se pongan en contacto. Luego, lo que cada particular haga a título personal, creo que es cosa suya. Igual que los intercambios de casa, etcétera. Eso lo que hace es facilitar y también de alguna forma evita especulación. Porque de forma legal puedes pillar un apartamento en no sé qué sitio, pero a lo mejor los precios son desmedidos porque es una zona súper céntrica, porque hay muchísima oferta y demás, y mediante otra fórmula puedes hacer un acuerdo de compartir casa y demás. O sea, ese tipo de cosas se favorecen acuerdos entre particulares, con lo que eso significa. Lo que eso supone de que, evidentemente, yo conozco gente que lo ha hecho y tal, pero tienes que conocer a la persona con la que estás hablando, tienes que saber unas cosas básicas, no decir, vale, pues te doy 500 pavos y voy para tu casa ya. No, sí, en unos términos, ¿no? Y en cuanto al profesional que ofrece sus servicios o que subasta sus servicios, depende de que lo está haciendo de forma legal o no, lógicamente. Si yo, por ejemplo, soy ilustrador y a título personal mi actividad es que me contraten para hacer un dibujo, genial, Internet me abre la puerta a poder hacerlo de otra forma, a otro precio y tal. Cosa distinta es que utilice Internet para hacerlo de forma ilícita. También es cierto que en muchos casos estos negocios se han hecho de forma, digamos, no legal, ¿no? El típico te hago algo y me das 20 euros, eso no está arreglado, no está facturado, etc. Entonces eso, digamos que lo que Internet hace ha sido abrir mucho las puertas a eso y ya, pues claro, llegó un volumen en el que pues sí que empieza a ser más peligroso. Sí, yo me refería más al caso, Internet va a cambiar, ha cambiado eso las relaciones entre las personas, pero también va a cambiar las relaciones institucionales. De tal manera que, por ejemplo, una institución como son los sindicatos en este momento no tiene sentido en Internet. Y la defensa de los derechos laborales no tiene sentido en Internet. Y incluso en el caso de que estemos hablando de prestación de servicios legales, nadie discute que sean legales. Si tú lo que haces es suministrar un servicio y no pagas impuestos a ningún Estado, evidentemente va a ser más barato. Pero ¿cómo vamos a financiar todo ese tipo de bienes públicos de ese profesional que accede a Internet y le pagan por ese servicio, que en el futuro se va a tener que jubilar y va a tener que cobrar una pensión? Una pensión está vinculada a la financiación a lo largo de toda la vida de ese trabajador. Si no existe esa financiación porque Internet la hace desaparecer, ¿cómo vamos a mantener un sistema de prestación de bienes públicos en el futuro? Yo lo que te digo, creo que todo se puede hacer de forma legal. Lo que pasa es que normalmente la tecnología va por delante de la legalidad, o de la legislación, mejor dicho. En tanto que si, por ejemplo, quiero ofrecer mis servicios a Ucrania o a Inglaterra, legalmente tengo que seguir una serie de protocolos, mientras que Internet me abre la puerta inmediatamente. Yo conozco gente que ha montado una empresa de venta online y en vez de hacerlo en España, lo ha hecho en Bangladesh o en las Islas Caimán, porque los impuestos que tenían que pagar aquí, los trámites legales que tenían que hacer y demás, eran enormes. ¿Que esa es la forma de hacerlo? No, evidentemente no. Tienes que hacerlo en tu país, tienes que tributar de forma apropiada, porque estás aprovechándote de un bien público. Pero creo que tenemos también mucho que aprender en ese sentido. La legislación internacional tiene que aprender mucho en ese sentido, porque, como lo decías tú antes, si tienes un criminal que está en un país, afecta a otro y tiene otro por el medio, necesita una colaboración entre instituciones imprescindible. En este sentido también. Entonces, claro, creo que tenemos que tender a una cuestión más global en cuanto a legislación y en cuanto a colaboración para poder, digamos, controlar y para que, digamos, nos concienciemos de que no puede ser que en 2 países más allá los impuestos sean X y aquí sean X multiplicado por 4. Porque evidentemente eso es la causa de que el negocio se pueda ir fuera o la gente intente no tributar. Carlos. Le iba a decir que yo apuntaría que plan de jubilación privado. Pero eso en cualquier caso. Aparte de las ventajas del plan de jubilación privado, bueno, los estados no quiebran, eso es la ventaja que tienen, por lo menos hasta este momento. En Internet se produce un fenómeno curioso. Ya no hablemos de delito en Internet, sino sencillamente interacciones legales, en la que, por ejemplo, en el último caso que ha sido el de WhatsApp, la última actualización de WhatsApp
te obligaba a aceptar unas condiciones fijas por parte del suministrador del servicio y el usuario en particular no tiene ninguna fuerza de negociación a la hora de cambiar esas condiciones. El usuario de Internet no está indefenso frente a las corporaciones, frente a los suministradores de servicio, frente a esas empresas que lo que hacen es fijar unas condiciones que no son negociables y en determinadas condiciones son leoninas para la persona. Bueno, yo creo que eso va un poco en función de las personas. Por ejemplo, yo particularmente soy una persona, pues sí, pues a mí si no me gustan las condiciones de WhatsApp, pues me voy a otro sitio. Si no me gusta esto, elijo la libertad del mando o la libertad de la elección. O sea, a mí lo malo sería que me obligasen a morir en WhatsApp, pero si a mí nadie me obliga y tengo otras alternativas, en este sentido yo considero que, bueno, si no quiero ser excesivamente abusivo, tampoco le veo mayor problema. Más allá, aparte yo soy una persona especialmente, debe ser por la información profesional, yo creo mucho en la seguridad y creo en la seguridad real, y la seguridad real, para tener seguridad real hay que tener información. Con lo cual, tú que se planteaba antes, si nos controlan o no dejan de controlar, yo no tengo especialmente ningún problema en que sepan determinadas cosas. Pues mire, que Carlos Villarreal, que ha estado en Cuenca, pues muy bien. Yo personalmente no me afecta. Si eso sirve para cuando hay un problema real, con lo cual, pues lo que comenta al final, entiendo que habrá gente que piense radicalmente opuesto a mí, considere que es abusivo y demás. Yo siempre que tenga la posibilidad de elección, no me parece. De todas formas, yo soy una persona que ni siquiera tengo ni Twitter, ni también me he cansado ya de investigar cosas de estas. Ni tengo Twitter, ni tengo Facebook, y yo me relaciono con las personas, me gusta más, y me parece una oferta fenomenal, con lo cual tengo todo de elección. No me gusta, no lo tengo. Creo que depende un poquito de cada persona. Eso. José Manuel. Adelante. No, sí, por incluir un poco respecto a lo de WhatsApp, que fue como una especie de fiebre en redes sociales. Oh, Dios mío, en WhatsApp y Facebook van a compartir información, voy a quitar el tic, no vaya a ser que sepan todo lo que hago. A ver, ya lo hacen. Lo que pasa es que hay una opción de que no compartan tus contactos, no sé si son los contactos de teléfono o lo que haces y tal, pero el tracking de con quién hablas, cuándo hablas y de qué hablas, ya se hace. Y las condiciones, en todas las condiciones que aceptamos como automáticamente, acepto, lo estamos aceptando. Entonces, decía, ¿las condiciones pueden ser leoninas para el usuario? Pues a lo mejor sí. El otro día me llegó una notificación por correo electrónico de cambio de condiciones en PayPal, que es una plataforma de pago seguro por internet, y bueno, pues me puse a leerla. Yo soy de los frikis que se ponen a leer esas cosas. Y había una modificación de un texto que decía que si usted hace un uso corporativo de PayPal en su empresa, no puede su empresa o en ningún ámbito que tenga hablar mal de PayPal o desrecomendar este medio, etc. O sea, en las condiciones te he puesto, no hables mal de PayPal si utilizas PayPal o estás incumpliendo las condiciones. Cada cual es libre, cada empresa es libre de establecer las condiciones que quiera y nosotros somos libres de aceptarlas o no. Ahí está la libertad. Decía Carlos, no utilices WhatsApp si no te gusta. Yo utilizo fundamentalmente Telegram. ¿Por qué? Porque considero que al ser sin ánimo de lucro y haber sido hecho en unos ámbitos particulares, no ser una empresa como tal, pues es un sistema de mensajería que me gusta más y que estoy más de acuerdo. Anécdota, y ya termino, respecto a WhatsApp y Facebook, cuando se anunció la compra de todo esto. Unos amigos que estuvieron en Silicon Valley haciendo unas cuestiones por allí, y estuvieron con gente de Facebook y demás, le dijeron, a ver, WhatsApp fue un proyecto piloto de la Universidad de Stanford, que sirve a muchas empresas de Silicon Valley y demás. Decía, vamos a coger a 2 o 3 tíos muy cracks, que hagan una aplicación de mensajería, a ver cómo va, y Facebook pone ahí medios y personal, y a ver si esto pilota. Aquello se convirtió en WhatsApp y luego para WhatsApp. Oh, Dios mío, se están uniendo 2 gigantes. Claro, porque Facebook desde el principio había maquinado que WhatsApp fuera suyo. Y si salía bien el embrión, entonces fuera parte de la compañía. Este tipo de cosas pasa, parte de la globalización y parte de los negocios de las compañías. Entonces es cuestión de ser consciente qué servicios utilizamos y para quién. Sí, por terminar. Y luego es curioso que, la verdad es que hay un vídeo, la pena
¿sabes? El de la carpa en Bruselas, el vidente. Sí. Ese vídeo es súper bueno porque es súper gráfico de lo que es Internet y de lo que somos los usuarios de Internet. La plaza de Bruselas, una carpa blanca, van cogiendo a gente de la calle y un tío, un señor con aspecto así de vidente, blanco, sentado, entonces viene la gente y le empieza a cada usuario que pasa delante, le empieza a decir cosas de su vida. Y la gente con una cara de sorpresa, pero ¿cómo sabe un tatuaje? ¿Cómo sabe? Y la tarjeta de crédito, el teléfono, y he ido y he estado, o sea, datos, pero, o sea, y lo mejor de todo era, porque aparte es real, es real, la gente que va pasando por ahí, las caras de asombro que ponía la gente. Y luego al final, probablemente el 90% de esta gente, si hablamos de la condición abusiva, que se nos controla la seguridad, que la libertad, porque yo soy muy importante, resulta que todo eso que le decía el vidente era con un pinganillo que era información que el usuario lo había puesto a disposición de miles de millones de personas, con lo cual llevamos un cacao entre la seguridad, mi privacidad, y yo soy el menos privativo de todos, que publico toda mi vida. Bueno, eso, nada, tema de eso. Y luego, pues eso, la dirección, como dices, si no te gusta más, Telegram. Y si no te gusta Telegram, Google más, y si no, lo que haya. José Manuel, nanotecnología, ordenadores cuánticos, comunicación a través de redes de grafeno, esa es la nueva vanguardia. Desde el punto de vista de un ingeniero de telecomunicaciones, ¿por dónde van a ir las cosas en el futuro tecnológicamente? Pues, como dices, ordenadores cuánticos y demás, es maravilloso porque... ¿Qué es un ordenador cuántico? Por explicarlo. A ver... El efecto túnel aplicado a... No voy a entrar en la teoría de la relatividad, aparte porque también tampoco es mi especialidad y no quiero perderme por el camino. Pero básicamente esto se basa en que ya hace unos años que llegamos al tope de integración de transistores, que es lo que se basa en la microelectrónica. Por eso aparecieron los ordenadores con 2 núcleos, con 4 núcleos, con 8 núcleos, etc. Porque ya llegó un punto en el que no se puede integrar más. Ya se consiguió el transistor del tamaño de una molécula. Y quiero recordar de un átomo de silicio. Ya está, ya más pequeño no llegamos, porque ya estamos rompiendo el átomo. Bien, pues ahí viene la computación cuántica, el romper el átomo y entrar a nivel de quark, a nivel de neutrino, a poder generar algo parecido a lo que conocemos como transistor o sistemas electrónicos, pero mediante partículas menores al átomo para integrar mayor capacidad de cómputo en menor tamaño. Eso hace que las posibilidades se aumenten exponencialmente, porque una vez que ya rompemos nivel de átomo, ir más hacia abajo, pues podremos tener a nivel de molécula un procesador de la NASA. Entonces, claro, en el momento en el que esa frontera se cruza, si eso se llega a comercializar y utilizarse para diferentes dispositivos, ya está, ya podemos tener un ordenador allá donde queramos. O sea, a nivel microscópico podemos tener un ordenador, por ejemplo, dentro del cuerpo, que se puede introducir para monitorizar el torrente sanguíneo, para monitorizar las moléculas, o sea, poder tragarte un microordenador y que eso monitorice, en fin, eso, sobre todo, pienso en biomedicina porque bioingeniería son aplicaciones súper interesantes de todo esto, a nivel de cuerpo humano. Y por supuesto, vamos, amplía las posibilidades de forma enorme. Lo que pasa es que sí que es cierto que se decía hace 20, 30 años, dentro de 20 años todas las casas estarán conectadas a internet, todo electrificado, tal cual. Vale, bien, ya tenemos mucha electrónica, pero ahora mismo no conectamos internet de microondas. Ya conectamos la tele y ya conectamos el móvil. Entonces, paso a paso. La domótica existe, ya hay casas en las que tú tengas un panel de control en el que puedas controlar absolutamente todo, pero también hay que comercializarlo. Hay que pagar por ello y tiene que extenderse. ¿Podemos tender eso? Efectivamente, a la máxima comodidad. Si al fin y al cabo tecnología es sinónimo de comodidad en este ámbito. Entonces, por ese lado, llegar hasta el infinito. Según el uso que nosotros queramos darle comercialmente, al final habrá casas e instalaciones que estén conectados todos y que tú con tu móvil puedas encender el microondas, apagar el microondas, encender el fuego y apagarlo, o hacer la compra y que la compra se aparezca por un canalón en tu frigorífico, que eso ya hay sistemas
lo hacen funcionar, y luego a nivel médico, vamos, se me ocurren capacidades de nanoelectrónica infinitas, prácticamente. Carlos, hemos hablado anteriormente de la paradoja entre compartir a través de redes sociales nuestra privacidad y la fuerte tendencia por parte de determinados círculos en la sociedad a sospechar de los poderes públicos de la utilización de Internet con fines no confesados, una especie de expediente X de Internet. ¿Los gobiernos espían a los particulares a través de Internet? Vaya pregunta, jefe. Pues yo quiero pensar que al usuario normal, a la mayoría de nosotros, gente nueva y corriente, creo que no somos tan importantes. Yo por lo menos eso lo digo a mis amigos. Si no somos importantes como... En cambio, me gustaría decirle que sí lo hace con los que me interesa que se haga, es decir, con los que quieren combatir mi estado, me quieren poner en peligro, con lo cual, en el nivel que yo he trabajado y trabajo, no podría... Me gustaría que a la gente normal prácticamente nos ignorasen y me gustaría que hubiese un control real con la gente que nos puede generar peligro. Quiero pensar que no, así de por norma general, no, creo que no. Es cierto que hablando con Javier, que se ha ido, sí que nos ha dicho que los terminales telefónicos que de cada compañía van mandando una serie de información a una especie de base común y demás, pero orientado probablemente a la seguridad, ¿no? Pero la seguridad es importante, ¿no? La seguridad es saber si yo he ido, vengo, sino, con lo cual, pues a lo mejor sí que hay un cierto control, pero así lo que sí que imaginan que el Estado me está siguiendo 80 ojos mirándome, yo creo que no somos tan importantes, creo que no. A ver si puede aportar... Perdón, si no, justo lo que decía, yo creo que todos esos datos a priori se utilizan a nivel global para sacar parámetros estadísticos. Sí, es lo que yo... ¿no? Claro, de alguna forma, en vez de mandarte una encuesta y que respondas y que tenga una probabilidad de que no la hagas, una probabilidad de que mientas, que visitamos, pues directamente rango de edad de 20 a 25, interesados en no sé qué, o menos no sé cuánto tal. Sacar parámetros de los datos que recogen. Y a partir de ahí, sí, yo creo que cuando... No, o sea, en mi opinión, a nivel, por lo menos global, comercial es así. Exacto. Sí, yo francamente, ¿no? Esto es como cuando la gente dice no, esto de los teléfonos, que todo el mundo, si no soy, no soy. Esto es, yo creo que es más las películas que la realidad. En general no es tan fácil. O sea, no es fácil. Y por regla general entiendo que no, creo que no, y el usuario normal, yo creo que tiene que estar muy tranquilo. O sea, que si alguno es infiel o hace alguna cosa que no está muy bien, yo creo que puede estar tranquilo. El Estado no es su mayor preocupación. Luego volveremos sobre el fenómeno del ciberterrorismo y el cambio que ha supuesto Internet a esos efectos. Pero me gustaría preguntarle a José Manuel en relación con la LAN Party 3.0, ¿qué es la LAN Party 3.0? ¿Qué son las LAN Party? Y cómo ha cambiado Internet, el juego virtual y la simulación por ordenador, los nuevos gadgets que se van creando para crear ilusiones cada vez más reales y experiencias sensoriales vinculadas al uso de Internet y cuál es el futuro también en ese sentido. A ver, la LAN Party 3.0 no lo sé. Yo fundé la LAN Party de aquí hace... Bueno, ¿qué es una LAN Party? Empezó, ¿no? Pero la LAN Party, que a mí me preguntaban mucho cuando yo lo organizaba, que me decían, bueno, parece que son muchos frikis, ¿no? Que os ponéis a jugar con el ordenador. Y yo, a ver, vamos a ponernos un poco en orden. De hecho, la de aquí siempre ha tenido vocación muy de feria tecnológica, muy de concienciar de que no son una banda de frikis jugando al ordenador. A ver, una LAN Party se basa en conectarse en red LAN, en red de red local. Que una red se conecte a muchísima velocidad, un montón de gente con su ordenador y desarrollar las actividades que eso permite, que no te permite estar en tu casa. Si estás con 200 o 500 personas con aficiones similares durante 48 o más horas conectado a Internet, pues ¿qué puedes hacer? Pues compartir archivos, jugar a juegos online, jugar a juegos de rol y 1000 cosas más.
También hay muchas actividades que se desarrollan en paralelo, de juegos de mesa y demás, que no son ni siquiera conectados al ordenador. Pero luego, claro, como son gente que tiene afición por la tecnología y por la ciencia ficción y por una serie de cosas, pues también alrededor se genera un ecosistema de un poco de eso, ¿no? De charlas de tecnología, de seguridad y demás. O sea que al final la mayoría de gente son hackers al estilo que decíamos, no son como muy aficionados a una cosa, disfrutan mucho con esa cosa y están ahí disfrutándola y compartiendo esa afición, ¿no? Entonces es un entorno muy guay para ese tipo de gente como foro de encuentro, porque estás conectado, pero estás con el tío de al lado. O sea, que hay una interacción muy social y muy de compartir esa cultura y ese conocimiento. ¿A dónde vamos en cuanto al ocio digital? También caminos enormes. En lo de la realidad aumentada que decíamos antes con Pokémon GO y todas estas cosas, es una prueba de cómo, digamos, lo que es la propia realidad, añadirle elementos, el Snapchat que te pone las orejitas de perrito y la nariz de tal, todo este tipo de cosas, pues genera un montón de caminos en la que ya se interactúa con la propia realidad. Entonces, claro, ahí ya las ideas pueden ser infinitas. La creatividad de un diseñador de videojuegos ya ahora mismo puede ir por senderos insospechados. En ese sentido, y en el sentido también del ocio digital como la frontera entre un videojuego y una propia novela narrada y una propia película. O sea, llega un punto, ¿no?, en el que el videojuego al uso de un personaje consiguiendo una serie de cosas ya un poco se pierde y se entra incluso en una novela que se te va narrando, una película que se te va narrando y en función de tus decisiones cambia lo que va sucediendo en una dirección o en otra dirección. Entonces, pues también, digamos, lo bonito, en mi opinión, de todo esto es que se abren nuevas puertas a la creatividad a la hora de crear obras realmente. Porque ya, digamos, se separan fronteras, se abren nuevos caminos y se puede hacer también mucho más partícipe al usuario de la experiencia cultural o de la obra que está viendo. Ciberterrorismo. En este momento la amenaza global más seria en relación con el terrorismo es el terrorismo yihadista radical. Pero a su vez se han generado una serie de fenómenos que han sido completamente novedosos, como por ejemplo la captación y el entrenamiento de futuros terroristas utilizando Internet. Antes, si se quería captar o se quería entrenar a un terrorista, tenía que hacerse en el mundo físico, contactar con él, llevarle a un determinado campo de entrenamiento, etc. Pero en este momento, haciéndolo en el espacio virtual, eso crea un fenómeno completamente nuevo. Y por otro lado, la figura del lobo solitario. Finalmente me quiero referir a la difusión de propaganda a través de Internet, propaganda que en determinadas condiciones ha supuesto la difusión de vídeos tan escandalosos como las ejecuciones en masa que ha colgado el ISIS y que, por mentira que parezca, han tenido una cantidad inusitada de visitas, lo cual a mí particularmente me escandaliza. ¿Qué podemos decir sobre todo este tipo de situaciones? Bueno, lo que está claro es que Internet tiene muchas ventajas, virtudes y luego tiene pues unas desventajas. Evidentemente, la aparición de lo que se llama, bueno, le llamamos lobo solitario, evidentemente Internet facilita esa labor, ¿no? Pues simplemente la propaganda se observa y hay gente que ya no necesita ni siquiera acudir a un centro religioso y demás. Simplemente la red le sirve para absorber absolutamente todo ese odio y esa ira hasta que decide actuar en nombre de saber quién, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y eso es un problema que está ahí. ¿Qué hay que decir al respecto? ¿Qué es lo que se hace? Sí que es cierto que los estados sí que intentan, bueno, los estados incluso la policía, lo equivalente sería la CIA, nuestro CNI, etcétera. Sí que hay gente dedicada un poquito a seguir, poblar un poco la red e intentar determinar. Es difícil, ¿no? Porque la cantidad de vídeos. De hecho, en España, digamos que los que asumen esa función están, no sé si en FIBE, están en León. O sea que es militares, personal civil y militar, que son los que se dedican un poquito a esa lucha
entre estados de guerra tecnológica. Lo que pasa es que es una guerra que en lugar de hacerse con tanques, pues se hace con ordenadores. Se rastrea para evitar estas situaciones. Pues, francamente eso. Y me había comentado también... la difusión de propaganda a través de internet. Sí, lo que quería ver. Y luego esa propaganda, es cierto que, bueno, el ser humano, la condición del ser humano, yo creo que es parte de la condición del ser humano. Basta que haya algo macabro o advertir que estas imágenes son muy fuertes para asegurarnos ya máxima audiencia. Esta es la condición del ser humano. Con lo cual, es cierto que yo creo que al principio no, pero al final creo que los medios de comunicación, o por lo menos los más serios, decidieron ya ni poner ni tapar ni no tapar. Es decir, yo entiendo que esto es lo que hay que dar la mínima difusión, pero es cierto que entender a su vez el observar este tipo de imágenes facilita eso, que el que quiera realmente al final navegar y buscar este tipo de imágenes que son realmente ofensivas y de mal gusto, pues tiene capacidad. Con lo cual Internet, estamos viendo ahí el punto negativo de Internet, ¿no? La propaganda y la difusión, herramienta fundamental del terrorismo actual. O sea, yo creo que es la principal herramienta. De hecho, lo utilizan cada vez que hay un atentado contra el terrorista, salen colgando un vídeo, hemos sido nosotros, que a lo mejor yo creo que muchas veces ni siquiera, pero bueno, se lo atribuyen. Es la guerra mediática que hay, que utilizan el Internet como herramienta para su fin. José Manuel, hay una estadística en este momento que dice que tu generación y las posteriores no leen libros en papel. Igual que el vídeo mató a la estrella de la radio, ¿la red va a matar al libro clásico? Yo soy de los que piensa que no, sobre todo porque yo sigo siendo muy fan de leer en papel, de la experiencia de tener un libro entre tus manos. Pero sí que es cierto que no es la mayoría, sobre todo por la facilidad de acceso. Y sobre todo porque en el sentido de la literatura, igual que quizá en los videojuegos y no en la música, o no tanto en la música, sí que se ha hecho una oferta razonable, de forma que por €1, por 50 céntimos tal, que es el coste de propiedad intelectual, porque al final el tener el documento es inmediato, puedes tener el libro legalmente comprado, etc. Mientras que cuando lo pagas en librería, lógicamente el formato físico pues tiene sus condiciones. Vamos a dejar de leer, yo creo que no, pero sí que es cierto que el hecho de que esa lectura sea digital abre la puerta a otros caminos. Ya no es solamente un documento en el que pases páginas, ya puede ser el crea tu propia aventura, de página 1 a página otro, pero de forma interactiva. Lo planteaba antes con algunos formatos de videojuegos, ya se pierde un poco la frontera en tanto que tú puedes hacer una novela totalmente interactiva, incluso hacer que el lector sea el propio protagonista de la novela, si se quiere. Incluso que él tome las decisiones y marque por dónde quieres que vaya, haciendo que tengas tu propia, digamos, preocupación moral de ¿haré esto bien? O voy a ser morboso y hacer esto por este camino o tal. Se separa un poco la frontera entre la novela y el videojuego, ya digo, porque la novela se convierte en digital. Y lo que es una experiencia audiovisual, pues normalmente al ser humano siempre le entra mucho más con una experiencia que solamente sea leer. Pero ya digo, creo que son formas diferentes y que pueden seguir conviviendo. ¿Podríamos llegar en el futuro a una fusión entre creación literaria y juegos de rol o de juegos en internet? Totalmente. Yo creo que eso, vamos, ya estamos un poco en eso. En los años 70, 80 fundamentalmente, bueno, se popularizan los juegos de rol, siguen siendo como hoy en día, ¿no? En papel, con tu hoja de personaje y demás, donde toda la historia se desarrolla mediante la imaginación. ¿Qué pasa? Que según va creciendo el formato de videojuegos digitales y demás, pues todo eso traslada al videojuego. Con la realidad aumentada ya puedes hacer un formato en el que el propio juego de rol forme parte de la realidad mediante la imagen en la tablet o en el móvil. Entonces, claro, por lo que decíamos, posibilidades infinitas. Al final las fronteras, cuando antes estaban súper delimitadas y súper marcadas, ahora ya se pueden saltar y cruzar de una forma mucho más ágil. Carlos, hay un proyecto en este momento estratégico dentro de la policía, como es de la Policía 3.0 y la creación de una vanguardia tecnológica. Y en segundo lugar, ha habido un fenómeno realmente curioso,
y que ha sido el fenómeno de la publicidad de las redes sociales y los seguidores de Twitter. De tal manera que en este momento la Policía Nacional Española lidera Twitter en cuanto a seguidores y en cuanto a éxito de esos efectos. ¿Qué es la Policía 3.0 y qué repercusión de cara a la operatividad tiene ese liderazgo en redes sociales? Bueno, la verdad es que es sorprendente, efectivamente, que la policía número 1 seguida del mundo sea con diferencia la Policía Nacional Española. Bueno, pues la verdad es que hay que estar de enhorabuena y siempre es bueno ser los primeros en algo. Bueno, lo de 3.0 también es un tema marketing. De hecho, la policía es una empresa, pública es una empresa, y además de hacer nuestro trabajo y que intentamos hacerlo bien, debemos vender nuestro producto. Estamos en una era tecnológica, evidentemente, pues en esa era tecnológica cualquier avance o cualquier cambio en la policía, pues bajo mi punto de vista muy bien acertadamente, pues que han elegido hablar de la policía 3.0. Suena tecnológico, suena como esto los portugueses de todo, es decir, esto es modernidad y la gente al final lo que espera es que sus instituciones sean modernas y se adapten a la realidad, con lo cual, además del tema de marketing, es cierto que en algunas cosas pues estamos intentando redirigirnos. La delincuencia ha cambiado y la red de crimen organizado, y con lo cual también aquí lo que quiere transmitir es que nos estamos actualizando a la demanda de la delincuencia que hay. Entonces, pues, por ejemplo, el tema de internet tecnológico fundamental. Tal es así que parte de esa evolución por parte de la Policía Nacional es la creación. Bueno, nosotros tenemos una estructura y dentro de las estructuras nuestras a nivel de Madrid, que es donde está centralizado todo, pues la unidad de investigación tecnológica, que era la BIT, Brigada de Investigación Tecnológica, dada la demanda y la importancia de Internet cada vez más, la delincuencia cada vez más, cualquier tipo de delincuencia utilice Internet para hacer su actuación, pues se ha creado ya una unidad de investigación tecnológica, o sea, le ha dado todavía mucho más valor a este tipo de unidades, con lo cual, más allá de un tema de marketing, que lo es, también hay que reconocer que la policía pues nos estamos intentando adecuar a los tiempos modernos. Y una de las herramientas para adecuarnos y vender ese producto, muy bien llevado por los compañeros, en este caso de Madrid, es Twitter, que además, y termino, también aportan información. O sea, damos, vendemos producto, pero también absorbemos información que es necesaria. O sea, nosotros siempre digo, no hay bola de cristal. La gente tiene que colaborar y es una herramienta que ponemos ahí posicionando a la gente. Sí, perdona porque me han levantado antes la mano. Es que me tengo que... Pero quería preguntar antes una cosa que siempre me ha llamado la atención y va dirigida tanto a Carlos, ¿no? Como Ignacio. Cuando a veces vemos en los medios que, bueno, pues que se ha detenido a una banda que se dedicaba a la pornografía infantil o una banda que se dedicaba al tráfico de drogas y tal. Entonces, muchas veces oímos que dicen que la policía seguía la pista de estos delincuentes hace más de un año. Entonces, yo siempre pienso, de manera que la policía sabe que llevan un año delinquiendo. Y entonces, en ese año, entre comillas, se permite... ¿Contesto yo? Sí, por supuesto. A ver... Sí, vamos a ver. Absolutamente profana en esto de la policía y todo eso. Simplemente me llama la atención. Hay que tener en cuenta una cosa. A mí me gusta explicar estas cosas con la metáfora del juego de las matrioscas, las muñecas rusas. Y me explico. Desde mi punto de vista, una cosa es lo policíaco, que es saber quién está cometiendo un delito. Otra cosa es lo policial, que es probarlo. Y probarlo de forma fehaciente, es decir, que nosotros destruyamos la presunción de inocencia, que es una regla que se ha creado dentro de lo que es la democracia y es una regla básica para conseguir que no se condene a un inocente. Y posteriormente está lo judicial, que es eso que la policía ha aprobado, que se sustancia en una condena ante un órgano judicial que es el competente para condenar a los ciudadanos y que luego cumpla la pena que tenga que cumplir. Pero en lo que quiero insistir es una cosa. La democracia fundamentalmente es procedimiento. Y son las reglas del juego. Y son las reglas que todos tenemos que seguir. Si la policía por meras sospechas pudiera encarcelar o aplicar determinadas medidas a un ciudadano, estaríamos en un estado totalitario.
Y eso, a la larga, evidentemente, en el caso de los culpables, sería bastante eficaz porque la policía podría intervenir sin probar de ninguna manera ese tipo de conductas, pero pondría en peligro a los inocentes. Y podría en peligro que hubiera una sociedad sana y libre. Entonces, en ese sentido, puede llamar la atención, y llama la atención de los ciudadanos seguro el que se diga que durante mucho tiempo la policía ha estado investigando ese tipo de cosas. Pero cuando la policía está investigando ese tipo de cosas, sobre todo lo que está haciendo, vuelvo otra vez a repetir, es buscar pruebas de cargo. Pruebas que permitan enervar la presunción de inocencia. Y eso puede durar un año, claro que puede durar un año. Como 10. Pero el tiempo no es el factor fundamental. El factor fundamental es que nosotros tenemos unas reglas de juego de las que nos hemos contado y esas reglas debemos respetarlas todos, y mucho más los policías. No sé si... Solo apuntillar una cosa, hombre, solo se podría dar el caso, digo concretamente en el supuesto que ha puesto de pornografía infantil, que en este caso supiésemos que realmente hay un menor. O sea, no grabaciones que van, sino hay un menor que realmente sabemos dónde está y está contra su voluntad y le están obligando, en ese caso no se permitiría eso. Es decir, que también es la investigación. Que si ya estamos viendo que hay una situación real y supiésemos que está ahí, sí que habría que actuar porque ya serían delitos flagrantes y vamos a dejar. Pero este tipo de investigaciones es lo que ha dicho el comisario. O sea, el Estado de Derecho nos obliga y cosa que está muy bien. No hay nada que aportar. Aclarado completamente. Yo quería preguntar respecto a lo que decías de Vic en Twitter, no es más una propaganda de marketing de lavarle la cara al Cuerpo Nacional de Policía, porque casi todo lo que se publica, exceptuando alguna noticia de consejos, que ahora este verano sí se han puesto mucho de cuidar con lo que se publica en redes sociales, si está fuera de vacaciones y tal, pero casi siempre se publican imágenes que van para agradecer un poco lo que es la cara de los cuerpos de seguridad nacionales. Siempre se muestran, bueno, lo más gracioso son cuando sacan los perros policías, los K7, con las gafitas y tal. Casi siempre en Twitter, por muchos seguidores que se tenga, el cuerpo de policía es un lavado de cara, ¿no? Si hacemos algo... Es que yo creo que desde el punto de vista de marketing sería de todo punto de gilipollas que nosotros tuviéramos un Twitter para hablar más de nosotros mismos. Claro que sí que hablamos bien, y además porque tenemos muchas cosas buenas que contar. No, pero me refiero que más que utilizarlo para, por lo menos lo que es el perfil específico del Cuerpo Nacional de Policía o de otros cuerpos, no se utiliza tanto para hacer investigación en redes sociales. Es que eso no es Twitter. Twitter es un escaparate en el que nosotros nos damos a conocer y utilizamos esa herramienta. La investigación es otra cosa. Y en la investigación nosotros fundamentalmente lo que hacemos es preservar el secreto, entre otras cosas porque si no vamos a poner en peligro las investigaciones. Y la nueva herramienta, lo que ha tenido de bueno y de novedoso es que nosotros nos hemos enganchado a la guardia tecnológica y algo estaremos haciendo bien cuando tenemos tantos seguidores. Yo, por ejemplo, mi hija que tiene 20 años, que no ha tenido una relación así muy estrecha con la policía porque tampoco soy impuesto yo ni nada por el estilo, de pronto se hizo seguidora del Twitter de la policía y le encantaba porque se daba un tratamiento mucho más novedoso a las cosas, un tratamiento fresco. Y luego la segunda vocación que ha tenido es el de servicio público. De tal manera que se difunde información, se difunden buenas prácticas, se dan consejos, pero se dan consejos de buen rollito. De tal manera que no parezca que nosotros estamos aleccionando a alguien, nos estamos echando la bronca o cosas de ese tipo, y de alguna manera se quita ese componente que tiene el español por naturaleza es antiautoritario. Entonces tiene una relación bastante ambivalente con la policía o con la autoridad. De tal manera que por un lado siente una cierta admiración y nosotros somos una profesión atractiva para la gente, pero al mismo tiempo generamos rechazo. Pero no es que nos admiren unos y nos rechacen otros, es que el mismo ciudadano a veces te admira y a veces te rechaza. Entonces jugar con esa ambivalencia y utilizar las redes sociales en ese sentido creo que ha sido positivo, lo creo. Otra cosa es que nosotros luego también tenemos una faceta en la que trabajamos
con el secreto, bueno, eso hay que preservarlo. Y eso son las investigaciones. Pero en este caso yo creo que redes sociales e internet ha servido, entre otras cosas, para que nosotros podamos difundir una mejor imagen. Y de alguna manera hayamos acabado con el estigma, que durante mucho tiempo ha sido así, de un cuerpo represivo. Ahora ya, yo creo que la generalidad de los españoles no ve a la policía como un cuerpo represivo. Entonces creo que ha sido muy positivo en ese sentido. Yo soy muy seguidora de Twitter, de la Guardia Civil y de la policía, y a mí un aspecto que me parece que es fundamental y que me gusta mucho que estáis desarrollando es el tema del maltrato animal. Estáis incidiendo mucho, no lo dejes abandonado, no lo dejes. Habéis hecho una campaña muy buena en ese sentido, porque creo que lo del maltrato animal está un poco así, que no parece que no es vuestro, que eso está fuera y es un delito, no he podido penal también, pero los jóvenes no lo tienen todavía muy asimilado eso. Es un ejemplo de concienciación. Que dice eso, dice otras cosas. Pues, por ejemplo, cuando se han lanzado campañas contra la pornografía infantil o el maltrato de género y cosas de ese tipo, la repercusión que ha tenido ha sido enorme. Y si no hubiéramos recurrido a eso, muy probablemente no hubiera tenido la misma repercusión y los mismos efectos. De todas maneras, a mí se me quedan bastantes preguntas, pero creo que es el momento de ceder la palabra al público, igual que durante el resto de la sesión. Y por favor, si alguno quiere hacer alguna pregunta, como ya estamos al final y no queremos abusar de la amabilidad y la atención de los presentes, este es el momento de que se hagan todas las preguntas que se quieran. No tantas, por favor. Que me estoy preguntando sobre la marcha. Para que no quede nada por preguntar, nada por decir, porque bueno, vamos a acabar en breve. Bueno, pues sin más, vamos a clausurar esta sesión de el delito en crimen, el crimen virtual en Cartagena Negra 2.0, y les emplazamos para la versión 3.0 de Cartagena Negra. Y antes de terminar, por favor, un aplauso a nuestros ponentes que tan brillantemente están haciendo. Pues muchas gracias. Gracias.